Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface presentarle nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata de Noel Ureña Ceballos, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, a quien vamos a darle la bienvenida y a conversar con él. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Noel, ¿qué tal? Programa. ¿Todo Noel, bien? Tengo una inquietud que la abordamos fuera del aire y me gustaría que el público la conociera, sobre todo frente a una generación nueva. Tal vez la gente no sabe ni cuándo surgió la zona industrial de Herrera, Sí. ni cuál es su situación. Es decir, ¿qué nos queda de ese intento de industrialización del país? Sí, Herrera, como la primera zona industrial, se creó en el año 1971 mediante el decreto 299 del 71. Y Así que tenemos 50... este año nosotros vamos a cumplir 50 años, de fundada la asociación. En su momento, la zona industrial de Herrera era el sitio ideal fuera de la ciudad. Pero el mismo avance de la zona hizo que comenzaran a establecerse personas de manera irregulares y se fueron formalizando alrededor de la zona, porque era la zona donde se producían la mayor cantidad de empleo, y es lógico que la gente sigue donde hay la mayor posibilidad de sobrevivencia en términos económicos y en términos de servicios. Porque cuando se creó la zona industrial de Herrera, se establecieron servicios para la zona, o sea, electricidad, carretera, acceso, agua y todos esos servicios, y la gente mucha gente se colocó alrededor de la zona industrial de Herrera. Sin duda de que esa era la parte de la ciudad apartada de lo que es el centro de la capital. Sí, entonces eso estaba fuera de la ciudad. Estaba fuera de la ciudad. Pero que resulta que ahora la zona industrial de Herrera está en el centro de lo que es el Gran Santo Domingo, y sobre todo en Santo Domingo Oeste, donde esa zona está en el centro de todos esos sectores de Herrera. Ajá. Se creó y ya está funcionando lo que es la circunvalación de Santo Domingo, y se habla de que muchas empresas industriales, y también aquí en la zona de Villajuana y del centro, es para que en todos esos alrededores sean trasladadas esas empresas. ¿Ustedes están listos ya para salir de la ciudad? Sí, de hecho hay muchas de nuestras empresas que ya han emigrado a otros parques industriales. Por eso, al principio, la asociación era solo de industriales de Herrera. Por eso, hace 2 años que venimos trabajando con el lanzamiento de la asociación ya a otros niveles, en busca de los socios de nosotros que han emigrado de Herrera. Por eso ahora somos Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Entonces, todavía empresas que son íconos de la zona, como son Pinturas Popular, que fueron de las primeras empresas de la zona, por citar alguna de ellas, se mantienen en la zona industrial de Herrera, pero hay otras empresas que han emigrado. Y hay otras que se mantienen en el parque de Herrera, pero también están en el parque. ¿Cuántas empresas han migrado hacia las afueras de la ciudad? Hacia las afueras del parque te podría decir que algunas 15 o 16 han salido del parque. Noel, ¿cómo asegurar que esa avenida de circunvalación procura conectar los dos puertos, Boca Chica y Jaina, para fines de importación y de exportación de mercancía, y con la idea de que las industrias se vayan colocándose allí y sacar los camiones de la ciudad también? Es decir, tiene un múltiple propósito. No se nos arrabalice como pasó con la de Herrera, primero. Sí. Y segundo, Herrera fue creada con el concepto de sustitución de importaciones en los años 70, 71. Ahora hay un libre comercio abierto. ¿Cómo el país tiene que focalizar su proceso de industrialización, su capacidad exportadora,
para comenzar a mirar más firmemente hacia afuera? Ok. Nosotros somos de la creencia que primero tenemos que organizarnos primero en casa para luego salir afuera. O sea, que nosotros hay parte como son los pilares de la economía en los cuales nosotros tenemos que crear las condiciones a través de la salud, la educación y la economía. Tenemos que comenzar ya a mover esa situación. Con relación al parque, a los parques nuevos, como le decía anteriormente, el parque industrial de Herrera, uno de los errores que se cometió al principio no fue la parte de la seguridad. En estos nuevos parques nosotros estábamos diciendo, mira, se necesita que esos parques estén cerrados, que tengan las condiciones adecuadas de seguridad, y nosotros vemos que esas iniciativas son bien importantes para la economía. Entonces, nosotros lo vemos desde el punto de vista del desarrollo. Nosotros sabemos que en tiempo de pandemia como lo de ahora, las cosas están un poco limitadas, pero podemos aprender ya de las experiencias que nosotros mismos hemos vivido durante esta pandemia. Nosotros tenemos el gabinete de salud, que ha funcionado de alguna manera bastante bien. De hecho, es uno de los sectores más complicados para trabajar en medio de una pandemia. Sin embargo, lo ha hecho bien. O sea, el gabinete de salud se ha hecho bien. Tiene iniciativa y tiene progresos que son tangibles ahí. Pero también eso tenemos que ir a la parte de la educación. ¿Por qué? Porque se necesita la salud, se necesita la educación, pero también se necesita la parte económica. Entonces nosotros decimos, la llave del progreso del país y hacia donde debemos de ir es garantizar la salud, pero también garantizar la educación y garantizar la economía del país. En el caso de los industriales, las empresas que están en el sector de Herrera y que conforman ahora la asociación, que aunque estén fuera, ¿cómo han podido sobrevivir durante esta pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué están a punto de cerrar? ¿Cómo ustedes han podido operar? Ok, muchas de las empresas nuestras durante la pandemia, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que han sentido mayor impacto de la pandemia, porque tuvimos cierres totales, quizás sin los recursos adecuados y quizás sin las ayudas adecuadas por parte del Estado para seguir operando. No se puede generalizar porque no todos los sectores fueron impactados de la misma manera. De hecho, hay sectores que han mejorado su capacidad productiva aún en la pandemia, como son los casos, por ejemplo, de los sectores de supermercados, los sectores que venden de alimentos, los plásticos, los envases. ¿Por qué no sectores, por ejemplo, el sector cosmético que ha sobrevivido, aunque haciendo innovaciones? ¿Por qué? Porque en la pandemia tú tienes que ser lo suficientemente creativo para poder sobrevivir y ir mejorando y buscando posibilidades de otro tipo de ¿No han cerrado ninguna de esas empresas? Han cerrado pequeñas empresas, pero son pocas las que han cerrado. Muchas lo que han hecho es tener que reducir sus empleos para poder sobrevivir. Y la fase, el gobierno con el asunto de la fase 1 y la fase 2 que era de ayuda, aunque eliminaron la fase 2, pero se ha mantenido la fase 1 hasta abril. Sí, nosotros siempre hemos valorado esa ayuda de parte del gobierno, de la fase, que tuvieron su resultado en su momento, pero nosotros siempre lo que decíamos era, bueno, estuvimos en la fase, el asunto no es extender fase, el asunto es estudiar y analizar qué podemos nosotros aprender de ella. ¿Por qué? Porque nosotros como país necesitamos comenzar a
evaluar cada uno de nuestros procesos productivos para que todos nos enfoquemos y nos orientemos hacia la calidad de nuestros productos y nuestros servicios con un propósito, como decía Percio, producir para nosotros mismos, para el consumo interno, y lo excedente para exportación. Pero no una exportación que como la que nosotros tradicionalmente hacemos, que hacemos exportaciones solo pensando en Estados Unidos. Tenemos que pensar en nuestros vecinos más cercanos, en las islas, que nosotros tenemos en las islas buenas oportunidades de negocio. Podemos hacer negocio con la mayoría de nuestras islas, que nosotros producimos más que ellas y tenemos, por un asunto territorial, tenemos más terreno para producir bienes y servicios. Pero hace falta, por parte del Estado, que se creen las condiciones para nosotros mejorar el transporte entre las islas, para nosotros hacer negocio. Fíjese, a propósito de eso, el acuerdo de Cotonú terminó ahora, que involucra a la Unión Europea, los países del Caribe, África, Asia, los países del Pacífico. Sobre todo. Y hay un acuerdo conversado que terminó en diciembre pasado y que está sujeto a la firma porque la pandemia ha impedido que se haga, pero implicaría menos cooperación unilateral de la Unión Europea y más comercio, más mercado. Y eso incluye incluso los países del sur, América del Sur, es decir, que incluiría Chile, Argentina, Brasil. Usted menciona una palabra, el excedente para exportar. No tendríamos que cambiar ese concepto, no solo pensar en lo que nos sobre, sino producir para exportar. Es decir, si usted identifica un determinado mercado, usted dice, yo estoy produciendo papas o latas para ese mercado, porque ese es un mercado que me va a exigir unas garantías de calidad, de tiempo, de espacio. ¿Cuál es lo que quiero buscar es cuál es el punto de la industria donde tenemos que poner ese valor agregado, que es lo que nos da riqueza, para aprovechar todos esos mercados, incluyendo eso que usted dice del Caribe. Sí. Incluyendo Haití, que está aquí. Sí. Y veo que los industriales no quieren que nos asentemos en las industrias en la zona fronteriza. No. Serán algunos sectores industriales. Desde Herrera nosotros apoyamos cualquier iniciativa que conlleve a incentivo de la producción nacional. Nosotros sí lo que hemos pedido siempre es que se haga bajo sobre normas de transparencia y de seguridad y que sea justo para todos, porque no debemos de crear ninguna zona productiva con incentivos especiales en detrimento de otras zonas. Por ejemplo, Herrera es la primera zona industrial, entonces se le puede dar facilidades a la demás zona productiva, la que hay, la que se vayan a hacer nuevas, pero manteniendo esas mismas condiciones para también los que se quedan en los sectores Usted valora positiva la aprobación en el Congreso ayer. Nosotros valoramos de manera positiva esa iniciativa, o sea, nosotros no nos oponemos a eso. Ahora tiene que hacerse de un marco regional. Con relación a lo que decía el señor Percio sobre... Parece que los chiquitos la apoyan, los grandes se la quieren. Los grandes no lo quieren. Bueno, lo que pasa es que hay temas de intereses, o sea, a veces no lo que se dice realmente es lo que se quiere. Con relación al otro. Con relación a lo otro, que le quiero aclarar que cuando hablo de excedente, lo primero es lo primero. Dice Tom Peters que lo primero es lo primero. Entonces, si nosotros queremos exportar, lo primero que tenemos que hacer es producir para nuestro mercado local, que es una responsabilidad de nosotros como productores, de producir el consumo local. Cuando hablo de excedente, no es que vamos a exportar lo que nos sobra, sino que nosotros a nivel de exportación tenemos que mirar cuáles son los sectores que están preparados para competir y cuáles sectores todavía necesitan ayuda. Y ese es ahí a donde viene la ayuda del Estado dominicano. O sea, hay sectores en los cuales nosotros posiblemente el consumo interno no sea tan importante como la exportación. Pero para llegar ahí nosotros tenemos que tener sistemas de gestión de calidad que sean eficientes. Pero si uno mirara, por ejemplo, el banano, que se ha acreditado muy bien en el mercado europeo sobre todo.
el banano orgánico, Sí. que le agrega un precio mejor en el mercado. Sí. Posiblemente el que siembra banano no está pensando en el mercado local. Sí, Está así pensando en la exportación. En la exportación. Ajá. Es decir, ¿por qué no generar ese cambio en la mentalidad? Yo digo, yo pongo una industria. Yo no estoy pensando en los 48.000 kilómetros de República Dominicana. Estoy pensando en el 99.9% del mercado que está fuera de mí. Claro. Que es el gran mercado. Claro. Estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en Europa, estoy pensando en Sudamérica, estoy pensando en el Caribe, en fin, en Centroamérica. Por eso nosotros apoyamos de que los acuerdos comerciales que se hagan sean acuerdos no paquetes. O sea, porque nosotros en muchas cosas podemos ser competitivos, pero hay productos que no somos competitivos. Hay productos en los cuales nosotros somos autosuficientes, que podemos competir, pero hay productos que no. Entonces, bueno, por eso es importante que nosotros miremos otros acuerdos de libre, que no sean de libre comercio, como acuerdos de cooperación entre países, como por ejemplo Aladi, que es que hay gente que no quiere saber de Aladi, pero yo pienso que es más justo. Sí, antes que nosotros terminemos, me gustaría que hablemos sobre los precios de los productos en el país que están. Usted va hoy a un supermercado o a cualquier establecimiento, tiene un precio, pero cuando va mañana hay otro. Sí. Y sobre todo no hacia la baja, sino hacia la alza. Se piensa que es agiotismo del comercio, que tiene que haber también con esa comercialización de los industriales. ¿Qué está pasando? Sí. Eso es una reacción muy normal de lo que son el libre juego de la oferta y la demanda. Ahora mismo hay mucha demanda de productos, de bienes y servicios, porque con el tema de la pandemia la gente se mantiene más en su casa, consume más de ciertos productos, ciertos alimentos, pero eso dispara un poco. Pero duplicar los precios. Hay algunos casos de que se justifican porque recuérdense que... Porque ayer se hablaba de aumentar, de subir el precio del arroz, que el gobierno 10 pesos lo desautorizó. Sí, pero es un asunto de costo. O sea, el gobierno tiene que de alguna manera mirar sectores que son de la canasta básica, que de alguna manera, que no es un invento, que es algo que lo hacen todos los países en el mundo. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, importar arroz de países donde el arroz es subsidiado o cualquier tipo de cereal es más barato que producirlo localmente. Obviamente que son sectores que se producen productos que son de la canasta básica familiar, que el gobierno de alguna manera tiene que subsidiarlo, pero quizá no de la forma que se está planteando ahora. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, se están dando subsidio directo económico a la población. Esto no, nosotros tenemos que cambiar la cultura, nosotros tenemos que comenzar a dar incentivos a esos productores nacionales para mantenerla. No, lo que pasa es que aquí se incentiva a los empresarios, al comercio. Sin embargo, el sueldo de los empleados, el trabajador dominicano, tanto público como privado, sigue igualito, pero siguen aumentando los precios y entonces esto puede explosionar. Sí, eso significa que las políticas que se están manejando económicas no están dando los resultados óptimos para corregir eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos obligatoriamente que mejorar de una manera significativa los sectores productivos, focalizando cada sector, dependiendo de la importancia de cada sector. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para el cierre de este año sobre la economía? Bueno, nosotros vemos de manera positiva, porque el hecho de tener ya cerca
la vacuna, que sabemos que con la vacuna, que sabemos que no se va con eso a eliminar la pandemia, pero sí va a comenzar a producir la facilidad de que se comience ya, se reactive tanto la educación como la parte económica. Nosotros hemos dicho que hay que buscar la manera, así mismo como en el sector salud se comenzó a producir resultados positivos, tenemos que aprender de eso para llevarlo a la educación y para llevarlo a la economía. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Sí, así despedimos a Noel Ureña Ceballos, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, retornamos en breve.